es cuando se practicaba la brujería. Y yo declaro que todo espíritu aferrado, todo último espíritu de brujería, debe dejarlos en 3 en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. No, es mío. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Había perdido el control de mi cuerpo. He profundizado mucho en lo oculto. Aprendí todo. Había abierto una tienda de brujas. Cuantas más puertas abría, más oscuros se volvían mis intereses, cuando los demonios empezaron a apoderarse de mí. Básicamente le di tanto poder al enemigo. Comenzaron a tocarme y maltratarme físicamente y me mostraban a dónde iba. Lo vi, pero vi a los demonios, las serpientes, todo fuego, el infierno, y vi a los diferentes seres. Vi una cueva de fuego y allí había un demonio enorme que estaba hecho de fuego. Y me dijeron que ese era el lugar al que iría. Así que pensé, ¿cómo voy a salir de aquí con vida? Pero Jesús me dio paz. En un momento me di cuenta de que había sido engañado toda mi vida y pensé, debo buscar a Jesús. Y los demonios simplemente dijeron, no. Gritaron a través de mí. Cayeron, simplemente tuvieron un ataque de rabia porque mis ojos se habían abierto y no podían detenerlo. Bienvenidos al podcast Revival is Now. Estoy muy emocionada por lo que Dios va a hacer hoy a través de este podcast. Creo que Dios te tocará con poder, fortalecerá tu fe y te dará libertad si necesitas liberación. Estoy tan feliz y emocionada. Hoy tengo aquí conmigo a April. Bienvenida, April. Hola. Gracias por permitirme estar aquí. Es un gran honor para mí estar aquí por Jesús. Aleluya. Tu testimonio es una gran bendición para mi corazón. Cuando pienso en ti, pienso en María Magdalena. Dios te ha redimido de una manera tan poderosa y te has transformado radicalmente en poco tiempo. Y alabo a Dios cuando veo lo que ha hecho en tu vida, la libertad que te ha dado y cómo te ha llevado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y sé que ya hay muchos que han escuchado y visto tu testimonio en línea. Videos de tu liberación se han hecho virales varias veces para la gloria de Dios. Y por eso sé que muchos abrirán los ojos para reconocer la realidad de la opresión demoníaca y la realidad de Jesús, nuestro Redentor, que viene con el poder para destruir todo yugo. Estoy tan emocionado porque creo que hoy hay algunas personas que aún no han escuchado tu testimonio y que serán muy bendecidas por él, y cuya fe será fortalecida gracias a tu testimonio. Estoy tan emocionado y espero con ansias que la gente escuche tu historia. Así que quiero empezar desde el principio. No hace mucho que volviste a la iglesia 5F. ¿Solo hace unos meses o ni siquiera hace un año? Sí, de hecho mi primera liberación fue en noviembre. ¿Noviembre? Así que esa fue tu primera visita, noviembre de 2024. Sí. Y ahora, solo unos meses después, estás aquí y estamos grabando. ¿Por qué viniste a 5F? ¿Qué estaba pasando en tu vida hasta ese momento? Sí. Bueno, antes de venir a la iglesia 5F, de hecho había perdido el control sobre mi cuerpo. Estaba en el ocultismo. Quizás empecé en 2020, 2021, y en esos años fui completamente engañada por el enemigo. Me adentré muy profundamente en el ocultismo. Aprendí todo. Había abierto una tienda de brujería. No entré con la mentalidad de, sí, voy a trabajar con demonios, sino que estaba completamente engañada. Caí en las mentiras de que allí podría experimentar sanación y mucho poder personal que provenía de traumas. Y comenzó con algo que parecía muy inocente, y cuanto más puertas abría, más oscuros se volvían mis intereses, cuanto más los demonios tenían influencia sobre mí. Y abrí una tienda de brujería y comencé a participar en pop-ups en persona. Y fui introducida en esta comunidad oculta. ¿Cómo era entonces eso de la tienda de brujería y los pop-ups? ¿Se hacían lecturas allí o de qué se trataba? Sí, había muchas personas en esta comunidad, pero yo era más bien alguien que hacía cosas con mis manos. Así que vendía cosas como frascos mágicos, varitas de incienso. ¿Qué es eso?
Supuestamente sirve para limpiar energías negativas, lo cual es una completa tontería, porque simplemente abre puertas. Ahora lo sé, pero en aquel entonces estaba tan engañada que creía en esas cosas y pensaba, oh, estoy ayudando a la gente con mi tienda. Así de engañada estaba. Y una de mis cosas más populares eran las campanas de bruja, que supuestamente servían para ahuyentar a los malos espíritus. Y ahora, cuando miro atrás, yo misma estaba llena de eso. Me llené de ello. Y eso es básicamente lo que pasó. Mi tienda explotó y ahora sé que fue porque el enemigo me usó para desviar a la gente. Había personas que venían a los eventos emergentes de mi tienda y a veces traían a sus amigos y sus amigos llevaban collares con cruces. Así que yo sabía que los llevaban allí y el enemigo simplemente estaba por todas partes alrededor de ese lugar. Ellos pensaban que estaban hablando con algo como guías espirituales, pero en realidad eran todos demonios y algunos creían que hablaban con ángeles y todas esas cosas. Y ahora lo sé, pero en ese entonces yo estaba tan engañada. Si en ese momento alguien me hubiera dicho, todo lo que haces es demoníaco, yo habría respondido, oh, eres tan cerrado de mente, no tienes ni idea. Oh, mi tienda fue atacada cada vez más y hubo otros practicantes que luego me atacaron. Ellos realizaron cosas ilegales como salir del cuerpo. Básicamente eran ataques del tipo proyección astral. Se trataba de acceso ilegal al mundo espiritual y yo les daba cada vez más acceso a los demonios. En esencia, me encontré con seres y todos eran demonios. Y decían cosas como, oh, te vamos a enseñar, te vamos a mostrar, ¿cómo se hace esto? Obedeceremos tus órdenes. Y cuando eso sucedió, todo cambió. Cuando pensé, está bien, poco a poco empezaron a apoderarse de mi personalidad y me volví cada vez más sombría, como si estuviera poseída por lo demoníaco. Me atraía y yo pensaba que era yo misma. No sabía qué era esa atracción. Era tan fuerte, incluso en mis pensamientos. Y finalmente empecé a interesarme por la demonología. Y cuando dijiste, te enseñaremos cómo se hace, ¿a qué te referías exactamente? Sí, es tan oscuro que me pregunto si está bien decirlo. Bueno, en esta red oculta, ellos creen en los espíritus familiares. Muchos de ellos dicen, oh, tengo un gato familiar. ¿Familiares? Sí, esos son esos espíritus familiares. Pero en esa comunidad pensaban que era una ayuda familiar que venía del linaje de sangre y que ayudaba a las brujas, porque en realidad dentro de mí había muchas cosas generacionales del lado de mi madre. Aparentemente, uno de los antepasados de mi madre abrió una puerta a la brujería y por eso ahora sé que esa es la razón por la que había tanto de esto por parte de mi madre. Porque incluso antes de que, siendo niña, perdiera el control sobre mi cuerpo, ya estaba siendo atormentada constantemente. De hecho, podía verlos en la casa de mis padres. Tuve muchas de esas parálisis del sueño. Así que crecí con tormentos constantes. Así que lo familiar, cuando me encontré con ese ser, ¿entonces lo familiar era un demonio? Sí, pero en la comunidad oculta no lo llaman demonio. Simplemente lo llaman familiar. Dicen que es un espíritu que básicamente te enseña brujería y te ayuda. Entonces, ¿recibes poderes o cosas que tienen que ver con tu línea de sangre? Sí. Cuando conocí a ese ser, empezó a enseñarme. Por supuesto, no era algo físico, sino que lo veía en visiones. O me hablaban a través de pensamientos y me mostraban cosas. Y para llegar allí, tenía que entrar en una especie de trance. Y entonces me hablaban, o a veces preparaba una cierta bebida. Bueno, ya sabes, todo eso es cosa de lo oculto. No quiero contar demasiado sobre eso, pero el ser me hablaba. Estamos desenmascarando. Oh, sí, eso está bien. Está bien. El diablo se esconde. Eso es cierto. Sí, es importante que lo desenmascaremos. Sí, está bien. Así que sí, preparaba infusiones especiales con diferentes hierbas y ellos me guiaban. Y en ese momento pensaba, oh, wow, soy muy intuitiva. Pero no eran los demonios. Ahora sé que fueron ellos quienes me revelaron esa información.
Así que hacía ese tipo de cosas para las otras brujas de esa comunidad. Ellas se especializaban en diferentes cosas. Algunas de ellas se comportaban como si fueran satanistas. Otras eran brujas blancas. Se llamaban a sí mismas trabajadoras de la luz y estaban vestidas completamente de blanco. Todo era blanco. Tenían ángeles allí, incluso collares con cruces. Y cuando la gente entraba pensaba, oh, esto parece luz. Y entonces decían, sí, Jesús era un trabajador de la luz. Él enseñó amor. Y entonces me enseñaron esa información completamente errónea. Así que decían que estaban con Jesús o que creían en Jesús. Sí, algunas de ellas incluso se llamaban brujas cristianas. En realidad, esas dos cosas no se pueden combinar, pero ellos realmente estaban convencidos de ello. Y tenían altares con estatuas de Jesús y el rosario. Y realmente había personas que pensaban que trabajaban con ángeles, con el arcángel Miguel. Y en TikTok les enseñaban cómo trabajar con ángeles. Y todos esos son demonios que les están enseñando. Son demonios que se hacen pasar por tu abuela fallecida y la gente dice, oh sí, mi amiga murió y ahora viene a visitarme. No, eso es un demonio, pero realmente lo creen. Y en esa comunidad oculta, cuando se reunían en eventos o cosas por el estilo, todos se juntaban, tanto los satanistas, que abiertamente admiten ser satanistas, como las brujas de la luz. Sí, todos estaban juntos. ¿Se respetaban entre ellos? Sí, las brujas de la luz no decían, oh, eres un satanista, eres malvado. No. Porque los demonios los conocían y todos estaban juntos. Así que los satanistas decían, somos satanistas y servimos al diablo. ¿Lo decían abiertamente? Sí, eran abiertos. Había ciertos puestos emergentes donde se disfrazaban de demonios y recuerdo a un vendedor en particular que llevaba un enorme disfraz de Satanás y vendía pegatinas que eran muy vulgares y luego decían, ¿quieres ser bautizado en nombre de Satanás? Y luego había personas que decían, sí, quiero entregarle mi vida a Satanás. Realmente era algo muy oscuro, ahora que lo veo en retrospectiva, especialmente cuando ibas a esas reuniones. El ambiente se volvía tan denso y pesado y todos decían, oh, ¿lo sientes? Y eso era debido a todos los rituales que se realizaban allí. Y la gente acudía en masa a estos eventos y había uno en particular muy grande en Los Ángeles al que yo iba cada vez y las personas que lo organizaban conocían mi tienda y querían que yo asistiera. Y eso se sentía tan extraño. Así que algo se me reveló cuando perdí el control sobre mi cuerpo. Había grandes y poderosos principados que ejercían su autoridad sobre esta vasta comunidad y luego enviaban a otros más pequeños y subordinados a las distintas brujas, y todos ellos se comunicaban entre sí de manera intrincada, como si formaran una compleja red interconectada. Todos los demonios trabajan juntos y algo que aprendí es que había muchísima paranoia en esta comunidad. Oh, esa bruja me está enviando algo del mal de ojo. Y en realidad eran los demonios quienes hacían eso. Iban y te susurraban al oído y te decían, esa bruja está intentando enviarte algo ahora mismo. Tienes que devolverle algo a ella. Era como en un teatro de marionetas, como si manipularan a las brujas y ellas se atacaran entre sí. Nunca olvidaré cómo se incendiaban accidentalmente las tiendas de la gente. Sus gatitos simplemente se quemaron en el fuego y recuerdo un aquelarre de brujas. Y cada vez que ella venía a esta comunidad emergente, yo empezaba a temblar porque se podía sentir la energía demoníaca. Y uno de sus rostros estaba completamente quemado. Y eso fue un incendio accidental, porque eso es exactamente lo que sucede. Cuando el enemigo te da algo, ya sea dinero o éxito, entonces te quita aún más. Te da algo y te quita más. Nunca es suficiente. ¿Tantas personas hacen transacciones? Sí, definitivamente. Es como si te diera un poco, pero luego tienes que pagar. Sí, de una manera demoníaca, no de esa forma abnegada. Oh, sí. Él roba, mata y destruye cuando te da algo. Absolutamente. Siempre te quita más sin importar lo que te haya dado.
Si te da un centavo, piensas, oh, pero qué centavo tan brillante. ¿Sabes? Como el dinero, por ejemplo, como cuando mi tienda iba tan bien y yo pensaba, oh, wow, decía cosas como, gracias, universo, gracias al príncipe del aire. Eso es algo que también se me reveló. La gente allí decía, no lo llamamos Dios, lo llamamos la fuente o el universo. Y todo eso me quedó claro, que simplemente es una distorsión, una perversión de las cosas de Dios. Es una completa perversión, toda la brujería, todo. Pero sí. ¿Los satanistas hablaban abiertamente sobre su trabajo? Porque los satanistas y las brujas, no las brujas de luz, sino las verdaderas brujas y satanistas, saben lo que hacen. Ellos saben que reciben órdenes del diablo y envían demonios a las personas. Entonces, ¿los satanistas que eran satanistas abiertos hablaban abiertamente sobre su trabajo o solo eran abiertos y ocultaban su trabajo? No hablarían de ello públicamente. Estoy seguro de que entre ellos probablemente sí lo hacían. Pero normalmente, cuando yo estaba en esa comunidad, trataba de mantenerme alejada de ellos porque notaba que había muchos a su alrededor y empezaba a sentir dolor cuando estaba cerca de ellos. Mi cuerpo realmente reaccionaba a eso. Dolor. Una vez estuve en una de esas reuniones y había una mujer en particular que trabajaba con los caídos, porque vendía cosas relacionadas con los prisioneros, pero ella era muy abierta al respecto. Así que ella estaba más bien del lado oscuro. ¿Los ángeles caídos? Los demonios. Sí, absolutamente. Así que ella vendía sus sellos y esas eran cosas con las que se les podía invocar. Básicamente, cuando uno abría un altar, colocaba los sellos allí y realizaba sus rituales. Una vez estuve cerca de ella y pude sentir algo. Me sentí incómoda y algo frente a mi mesa simplemente se cayó y se rompió. Cosas así. Sí, y así era en esa comunidad y se expandía cada vez más. Y cuando me fui, me di cuenta de que tenía que deshacerme de todo. Cuando perdiste el control, ¿crees que has perdido el control de tu cuerpo? Eso significa que estabas muy consciente de que estabas siendo oprimido. Sí, lo sabía. ¿De verdad con demonios? Sí, porque cuando me puse tan oscuro, al principio, cuando entré, simplemente pensé, yo soy la luz. Me engañé con el trabajo ligero y después de eso me fui más en la dirección verde. Luego trabajé con hierbas y después estuve en la zona gris y entonces pensé, oh, tal vez simplemente soy una bruja gris, que es una mezcla de luz y oscuridad. Y después de eso, fui una bruja oscura. Fue una progresión. Y entonces me di cuenta, oh no, ahora estoy trabajando con los caídos. Eso significa que fuiste conscientemente hacia el lado oscuro. Sí, fui tan fuertemente influenciada, simplemente escuchaba sus nombres. Era como un susurro en mis pensamientos y entonces pensaba, oh, tengo que buscar esto, tengo que investigarlo. Los buscaba porque se repetían tantas veces en mi cabeza. Los demonios me daban esos nombres en mis pensamientos y sentía esa atracción. Era como una obsesión. Tenía que buscarlos. Fue absolutamente antinatural. Realmente me sentí profundamente atraído por ello. Y luego, con gran interés, leí extensamente sobre el tema y como resultado comencé a construir estos altares demoníacos específicos. Y lamentablemente hice cosas que en retrospectiva definitivamente no debería haber hecho, donde le di tanto poder y control al enemigo, lo cual fue un grave error. Le di tanta fuerza. Era algo muy oscuro, muy oscuro. Y me decían que lo dijera en voz alta, lo cual ahora me parece interesante, porque decían, di en voz alta que perteneces a este demonio en particular. Oh, wow, te estaban guiando. Sí, absolutamente. Para influenciarte y que hicieras pactos, siempre me decía, dilo en voz alta que le perteneces a él. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Absolutamente, sí, lo recuerdo. Sí, siempre decía, dilo en voz alta y luego el nombre del demonio en particular. Y empezaron a abusar de mí de forma constante.
Eso fue como una advertencia. Comenzaron a tocarme físicamente, a abusar de mí, y entonces me di cuenta de que empezaba a sonreír y a hacer expresiones faciales que no eran mías. Y pensé, vaya, realmente me he vuelto oscura. ¿Qué es esto? Y al mismo tiempo pensaba que era yo, porque cuando haces esas expresiones faciales, crees que eres tú. Y noté cómo respiraba y de repente sentí calor por todas partes, como fuego, y me quemaba la piel. Y recuerdo que pronuncié cosas, las dije en voz alta y pensaba que era yo la que decía, «Oh, esto se siente tan bien, este calor que me quemaba». Y luego recuerdo la noche en la que perdí completamente el control. Antes de eso, hubo un último pop-up al que fui, donde aún no me daba cuenta de que estaba completamente poseída. Y recuerdo... antes de eso, yo ya había tenido la oportunidad de ver un dragón en el ámbito espiritual. Y en esa comunidad, ellos no dicen, «Oh, el dragón es una manifestación de Satanás», sino que por el contrario, dicen, «Si te encuentras con un dragón, es considerado un gran honor y una bendición muy especial». Debes adorarlo, dicen, y cosas por el estilo. Y cuando vi a ese ser en el ámbito espiritual, era un demonio negro enorme ante mis ojos, negro con ojos llameantes. Y me llamó Kin, y eso era algo muy significativo de mi familia. Y en ese preciso momento, yo ya estaba completamente perdida. Así que conseguí la estatua. Di sangre. Esa fue la primera liberación que tuve. ¿Qué fue roto? Un pacto de sangre. Sí. ¿Habías dado tu sangre? ¿Tú? Sí. Tuve que hacerlo. Me guiaron para que lo hiciera. Es decir, te guiaron. No de forma audible, pero a través de los pensamientos. Sí. Y decían, ¿qué exactamente? Sí. Da sangre. Toma tu dedo o algo. Lo hice con una aguja y solo quiero enfatizar que ya estaba muy influenciado en ese momento. No fue así al principio. Si eso hubiera pasado al principio, lo habría dicho. Esto es salvaje. Me voy de aquí. Pero a esas alturas ya estaba tan avanzado que me resultó fácil. Sí, me uniré a ti. Y doné sangre. Y lo recuerdo. Dicho, oh, no es mucha sangre la que estás donando aquí. ¡Wow! ¿Y qué hiciste con la sangre? Lo puse en la estatua. ¿Qué clase de estatua era esa? Era una estatua de un dragón. Pero hubo una cosa más que hice con el espíritu familiar. Me guiaron para hacer una estatua de arcilla. ¿Eso significa que, en cierto modo, hiciste un ídolo para el diablo? Sí, el espíritu familiar se veía como un macho cabrío sin rostro. Así que no tenía rostro. Era completamente negro y tenía cuernos. Y cuando lo hice, fue como si ellos trabajaran a través de mis manos. Me guiaron para pintarlo exactamente así y para hacerle las garras gruesas y largas, tal como ellos querían. Y cuando perdí el control sobre mi cuerpo, no podía acercarme a esa estatua porque ellos sabían exactamente que tal vez quería destruirla. ¿Y el altar con el dragón? En ese momento no sabía que eso era Satanás, aunque estaba justo frente a mis ojos. Hoy lo sé. Entonces ellos me dijeron, «Oh, ahora estarás tan completamente protegido. Ninguna bruja malvada podrá perseguirte jamás. Tendrás tanto poder». Y lo que sucedió fue, en realidad es así. Ellos mintieron tanto. Decían, «Ustedes, brujas, harán esto para obtener poder, para que las brujas no puedan maldecirlas». Pero ellos están en el mismo equipo que las brujas. Ellos mismos son brujas. Sí, todos son recipientes, absolutamente. Así es como nos verían, como recipientes. Y en ese momento yo no lo sabía. Me decían, «Oh, tú tienes el control sobre los demonios». Y me alimentaron con esas semillas malignas en mi corazón. Y también me guiaron para hacer un collar con ciertas piedras. Se suponía que debía ser un collar al cuello. Eso.